Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estamos con la catequesis de los días viernes. Como ustedes saben, la catequesis de los días viernes toca temas un poco más sensibles, más delicados que la de los días martes. Y por eso hablamos a veces de ideología de género, de aborto y de todas estas cosas que muchas veces son tabú, incluso dentro de nuestra iglesia. Así que este nuevo capítulo que tenemos hoy, porque estos escritos, estos audios están basados en mi último libro, que ya se puede comprar y te dejo el link como siempre en la descripción. El libro se llama Dios no se equivocó al crearte y este capítulo se llama Ordenar nuestro interior. En No temas soy yo, que fue el primer libro católico que escribí, entre otras cosas que fuimos hablando en estos videos, yo decía lo siguiente: Jesús ha hecho del corazón de cada hombre un templo y sagrario donde habitar. Allí es donde Él principalmente quiere hacer morada eterna, donde nos busca y donde nos alienta a ser mejores personas cada día. Si decidimos seguirlo, si realmente nos animamos a creer que Él puede salvarnos, que Él puede hacer de nuestra vida un camino de esperanza, si confiamos en que Él puede saciar nuestro hambre, entonces Él se hará alimento diario para nuestra vida eterna. Y es que nada le place más a Dios que pensarnos felices y pensarnos junto a Él. Bueno, y obviamente no es muy difícil de comprender, ¿no? Dios creó a la humanidad se alejó de Él, desde entonces Él busca salvarnos, busca que podamos encontrarlo en plenitud. En otras palabras, nos llama a ser santos como Él es santo, ¿no? Como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 16. Ser santos no es algo utópico e imposible de lograr, sino que se conquista cada día, se elige cada día, y es Jesús el que nos da las fuerzas para poder avanzar por este camino, recordando siempre que no hay nada imposible para Dios, ¿no? Esto lo encontramos en Lucas 1. Bueno, entonces, a veces donde nosotros sentimos que no podemos, Él puede en nosotros. A veces sentimos que no podemos, pero Él puede siempre en nosotros, alimentándonos con su palabra, con su pan de vida, con todo lo que nos hace bien. Podemos afirmar en un ejemplo algo exagerado. Ustedes saben que yo soy de dar ejemplos exagerados, pero a veces me parece la manera más útil de poder bajarlo después a lo concreto del ejemplo menos exagerado. Podemos afirmar que si un niño no quiere comer o tomar agua, termina internado en un hospital o termina muerto, ¿no? Digamos, si alguien no quiere comer ni tomar, sea un niño o sea un adulto. Ahora, imaginémonos que es un niño, ¿no? Y que su papá le insiste, le dice, hijito, come, hijito, toma agua, hijito, alimentate, hijito, cuídate. Y el hijo no hace caso, no obedece, ¿no? Porque en última instancia uno le puede decir algo al hijo, pero el hijo es el que tiene que terminar por optar por eso. Si no, lo hace por el propio bien del hijo, ¿no? No lo hace porque es un capricho del padre. Si yo le digo a Guada, a mi nena, Guadita, comé, Guadita, alimentate, no lo digo porque es un capricho mío o porque me place a mí verla comer, digamos. Lo que me place es verla bien, mi interés es en ella, ¿no? Esto se entiende. O es un interés de alianza incluso. Ahora, ¿qué tristeza más grande le puede dar al padre de este ejemplo exagerado si su criatura se enferma o se muere por negligencia, por propia negligencia, por no aceptar comer o tomar agua, ¿no? En menos palabras, por pura rebeldía, ¿no? La humanidad también cierra constantemente la boca a todo alimento que viene de Dios. Se empaca como un niño y no quiere comer. No reconoce al Padre Creador. El ser humano, al igual que algunos niños, hace puchero, escándalo y tira toda cuchara con comida por los aires. O sea que cada propuesta de Dios
por ejemplo, los sacramentos, la tira por el aire, ¿no? El otro día hoy escuchaba un videíto de Juan Pablo II, con qué claridad que hablaba San Juan Pablo II sobre todo, y hablaba en especial sobre el divorcio, que decía que era el cáncer de la época, ¿no? Y que obviamente se dispersó ese cáncer. Hoy yo diría que la ideología de género es el cáncer de nuestra época, la gangrena de nuestra época. Bueno, entonces el matrimonio, por ejemplo, que es un alimento de Dios para el hombre lo desecha, ¿no? La sexualidad ordenada. El ser humano tira toda cuchara con comida por los aires y hace berrinche, haciendo un berrinche terrible, ¿no? Queriendo demostrar que no necesita al padre, al progenitor, y que no necesita su alimento de vida, la Eucaristía, ¿no? Que no necesita de su palabra eterna. Pero obviamente después, cuando la humanidad cae enferma, con virus mortales, como son la miseria y la guerra, ¿cuántos se preguntan por qué Dios deja que pasen estas cosas? Cuando la humanidad debería mirarse al espejo y preguntarse por qué no escuché a Dios cuando me decía que esto no me convenía, ¿no? Obviamente no hablo de las víctimas inocentes de la guerra, sino de la humanidad entera cuestionando por qué dejamos que los que se dicen poderosos sigan siéndolo. En lo que nos concierne en el día a día, se podrían preguntar, por ejemplo, los estudiantes podrían preguntar, bueno, ¿por qué no estudié, no? Yo conocí adolescentes que dejaron de creer en Dios o se alejaron porque les había ido mal en la prueba. Bueno, eso no es un motivo, ninguno es un motivo, pero digo, bueno, ¿estudiaste? ¿No estudiaste? ¿El profesor era más bueno, más malo? Bueno, los estudiantes podrían preguntarse por qué no estudié suficiente. Los que son infieles, ¿por qué engañé a mi esposa, a mi esposo, no? Podrían hacerse preguntas profundas en vez de culpar a Dios. Hay un ejemplo que yo muchas veces pongo y que sé que a alguno tal vez no le guste demasiado, que muchas veces yo veía que las mujeres, yo lo veía siendo varón, ¿no? Por ahí las chicas pueden decirme que ellas lo veían respecto de los varones. Yo veía que muchas mujeres entre los 15 y los 25 años le decían que no a los varones, como que no se interesaban por el varón, se sentían demasiado odiosas como para estar con alguien. Y después de los 25 empezaban a preguntarse por qué estaban solas, ¿no? ¿Por qué no conseguían a alguien? ¿Por qué no encontraban? O desde los 15 a los 25 se involucraban con tipos que las lastimaban, con tipos que a la vista eran malas personas, y no se animaban a estar con alguien de verdad. Y después de los 25 se preguntaban, bueno, ¿por qué no encuentro a alguien para toda la vida, no? Obviamente esto seguramente les pasaba a algunas mujeres respecto a algunos varones que se fijaban solo en determinado tipo de mujer. Lo mismo, no sé, le puede pasar a una persona que yo conozco gente que espera hasta entrados los 40 para buscar hijos, ¿no? Estando casados o estando, bueno, y uno puede decir, bueno, ¿por qué no se animó antes, no? ¿Por qué si te casaste a los 30, por qué esperaste a los 40? ¿No? Si no tenías ningún problema de salud, nada que te lo impidiera. Claro, después biológicamente nos llegan, ¿no? Las cosas, y por ahí está el que pregunta, che, pero ¿dónde está Dios si me pasa esto? Bueno, en realidad hay que pensar en las cosas, las decisiones que uno tomó y no fueron las mejores. Bueno, no me quiero extender en estos ejemplos, ¿no? Caminar a la santidad no es favorecer un capricho divino, principalmente porque Dios no es un caprichoso, sino que es dejarse alimentar y guiar por un Padre que no quiere que caigamos enfermos. Y no hablo solo de enfermedades de la carne, sino especialmente enfermedades del espíritu. Bueno, y para poder alcanzar esta santidad es necesario que dejemos que Jesús haga morada en nosotros, ¿no?
Si nuestro corazón va a ser su templo y sagrario, entonces es justo que lo ordenemos con Él, pero no para que Él pueda vivir cómodamente como si fuera un tipo que viene a instalarse en un sillón y quiere estar, bueno, quiero estar cómodo, no, sino para que nosotros vivamos sanamente y así seamos plenamente felices. Jesús, más que nadie, quiere ayudarnos a ordenar nuestro interior para alcanzar esta plenitud de vida. Muchos dicen, ¿no? Y yo, a ver, no lo sé totalmente, algún teólogo me podría ayudar. Muchos dicen, bueno, pero la misericordia de Dios tal vez hace que uno llegue al cielo por más de que esté, como se dice popularmente, baqueteado en la vida, ¿no es cierto? Como, bueno, te moriste en pecado, pero la misericordia de Dios te ama tanto que te deja entrar al cielo y sos plenamente feliz en el cielo de todas formas. Bueno, yo no puedo ser garante de que eso sea así tal cual. De hecho, sabemos que existe el purgatorio. La iglesia reconoce y acepta que hay un purgatorio. Incluso dentro del libro de Santa Faustina Kowalska, que es el libro de la misericordia, digamos, ¿no? Porque se le apareció Jesús misericordioso, habla también del purgatorio. Entonces, si hay un purgatorio, me parece que no es todo tan color de rosas como uno podría llegar a pensar o como muchos creen, de que uno puede morir en pecado mortal o en pecado y directamente encontrarse cara a cara con Dios. Yo lo entiendo así, me lo pueden corregir, obviamente, si alguien sabe más. Pero de todas maneras, aunque así fuera, ¿no? Aunque nosotros muriéramos en pecado y nos encontráramos directamente con Dios por su misericordia infinita, que es algo hermoso, digamos, la misericordia de Dios, obviamente. em, Digo, bueno, vivimos toda la vida en pecado, ¿no? Por ahí. Si vos viviste toda tu vida en la tierra, en el desorden, en el pecado, en las cosas que te hacen mal, me parece que aunque el cielo sea una alegría, me parece que está buenísimo poder vivir bien también el paso en la tierra. Y eso también implica, por ejemplo, dar fruto, ¿no? Si, no sé, si a una mujer o a un varón le vendieron de joven que le vendieron la idea de que no estaba bueno tener hijos, entonces no tuvo hijos, o tenía una herida por sanar y bueno, y no la pudo sanar, ¿no? Bueno, el no poder dar fruto, el tomar la decisión de no dar fruto, sea en los hijos o en obras buenas, yo creo que a uno le queda como un sinsabor, ¿no? Nos pasa en la vida, creo que es lo mismo que nos pasa en la vida. Por ejemplo, yo siempre digo, podría haber estudiado algo más cuando era más joven y no lo hice por situaciones que no vienen al caso. Y a veces uno dice, me quedé con las ganas de algo más, ¿no? Me quedé con las ganas de, no sé, no sé, un año puede suceder que uno durante determinado año trabaje un montón y no disfrute estar con la familia. Entonces llega fin de año y decís, al final conseguí un laburo de más horas, tengo más plata, pero no estuve con mi familia. Entonces no es negocio, digamos, no es una verdadera ganancia. Bueno, me parece que nos puede pasar lo mismo de que uno llegue al cielo y obviamente que si está en plenitud absoluta dice, bueno, estoy en plenitud absoluta, pero si la vida en la tierra fue todo lo contrario a lo que Dios propone, me parece que uno termina siendo infeliz, ¿no? Como que, obviamente si estás en el cielo no, pero digo, bueno, ¿cuánto más se podría haber hecho? Esto no es para darnos con un látigo, pero digo, bueno, no sé, la mujer que, por ejemplo, se liga las trompas y decide no tener más hijos por una cuestión ideológica, claro, en un momento puede pasarle esto de, che, yo podría haber dejado descendencia, ¿no? De hecho medio que es sabido y se ve
cuando uno va creciendo y dice, uy, tomé malas decisiones y podría haber tomado mejores decisiones. Entonces, una vida de pecado, una vida de desorden, por más de que después la misericordia de Dios nos resucite, me parece que no es negocio por la vida que pudimos haber llevado en la tierra, ¿no? Una vida mejor. A mí a veces, por ejemplo, me da miedo de tanto usar pantallas quedarme ciego, digamos. Bueno, no sé, no llegar a ver todo el crecimiento de mi hija porque me disminuya mucho la visual. Entonces digo, bueno, como debería realmente tomar una decisión de santidad de usar menos pantallas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy humano y muy sencillo. Bueno, vamos a cerrar un poco este capítulo y lo que decía al final de este pedacito del libro dice, es posible ser feliz, ¿no? Vivir feliz. Esto no significa que la vida no vaya a seguir siendo vida y por ende vaya a venir con decepciones y algún que otro sufrimiento. Eso nos hace justamente humanos, terrenos, limitados, pero aspiramos a la felicidad completa que se nos dará en la eternidad. Ahora bien, es posible ir generando esa felicidad desde ahora sin necesidad de esperar a estar del otro lado. Bueno, si el programa te gustó, le podés dar like, compartirlo con tus contactos, en tu estado de WhatsApp, donde quieras. Y Dios mediante nos vemos en el próximo.